Bueno, yo voy a arrancar el repaso desde el TP1. Por ahí muchos compañeros lo pasan de largo, lo dejan colgado, porque dicen que bueno, no esos temas no valen la pena que lo volvamos a ver porque lo sabemos. Pero ha pasado de que algunos compañeros se presentan a rendir y el profe te pregunta sobre diferencias de la célula eucariota y la célula procariota y no saben qué decir. O conceptos de propiedades emergentes o explicar los diversos niveles de organización de la materia, que son conceptos claves. Entonces, este TP es más que nada una introducción a la biología. Habla de los temas en general que después se van a ir profundizando en los demás trabajos prácticos. Acá lo más importante es saber el concepto de célula. ¿Qué es una célula? Es la unidad mínima funcional y estructural de los organismos vivos. A partir de la célula hay vida. Y acá aparecen los diversos niveles de organización de la materia. ¿Qué son estos niveles? Se organizó de esta manera a la materia para poder estudiarla. Según su complejidad, donde los niveles inferiores son menos complejos que los superiores. Y cada nuevo escalón o nivel se construye a partir de la interacción entre los elementos que pertenecen al nivel inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que con la interacción de componentes de los niveles inferiores van surgiendo nuevos niveles, ¿sí? Niveles superiores. Y ahí aparece el concepto de propiedades emergentes, ¿sí? Las propiedades emergentes son nuevas propiedades que aparecen de la interacción de componentes inferiores. Por ejemplo, tenemos partículas, ¿sí?, que van a interactuar. Tenemos electrones, protones, neutrones, que interactúan y que forman átomos, ¿sí? Terminan dando lugar a un nuevo nivel, a un nivel que no existía. O por ejemplo, tenemos moléculas. O un ejemplo más básico, tenemos átomos. Tenemos átomos de hidrógeno y oxígeno. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno termina dando la formación de una molécula de agua. Las propiedades del agua son muy distintas a la suma de las propiedades individuales del hidrógeno y del oxígeno, ¿sí? Esas son las propiedades emergentes. Por eso, acá tenemos los diferentes niveles de organización, que se va complejizando a medida que van interaccionando los niveles inferiores. Tenemos el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel macromolecular, el nivel celular, la formación de tejidos, de órganos, de aparatos, de sistemas, el nivel población, comunidad, ecosistema y biosfera. Esto es fundamental comprenderlo, ¿sí?
acá es lo mismo. Bueno, el concepto de célula lo dijimos. Componentes básicos de todas las células. El agua es el componente principal que constituye la célula, en un 70%. En un 1% la constituyen las sales y el resto los compuestos orgánicos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Después se habla un poco de las organelas que conforman a la célula, que son un sistema de endomembrana bastante complejo. Tenemos las funciones celulares en general, pero vamos a hacer hincapié en los tipos de células. Tenemos células procariotas y eucariotas. Las células procariotas son unicelulares. Tenemos bacterias y protozoos. Y las células eucariotas son pluricelulares. Tenemos célula animal y vegetal. ¿Sí? Ahora bien, dijimos la clasificación de las células, y esto es importante, era uno de los temas principales que tenemos que saber. Que son las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. La célula procariota tiene un tamaño de 1, 2 por 1, 4, 1. Su sistema genético se denomina nucleoide. El nucleoide no está delimitado por una membrana nuclear, sino que está en contacto con el citoplasma. Posee un cromosoma circular, pueden existir elementos extracromosómicos, denominados plásmidos, que son pequeños fragmentos de ADN. El cromosoma no está asociado a histonas, la división no es por mitosis, sino por fisión binaria, y no hay nucleolo. En cambio, la célula eucariota tiene tamaños mayores a 5 ohm de ancho o diámetro. Su sistema genético se localiza en el núcleo, en las mitocondrias, y en el caso de las células vegetales, además en los cloroplastos. El núcleo está delimitado por una membrana nuclear. Puede tener uno o más cromosomas lineales. Los cromosomas están asociados a histonas y la división nuclear es por mitosis y meiosis, y hay nucleolo. Como diferencia fundamental, la célula procariota carece de núcleo. ¿Sí? Carece de núcleo, no presenta organelas, no tiene un sistema endomembrana complejo, como es el caso de la célula eucariota. No presenta membrana nuclear, la célula procariota, y es de pequeño tamaño. Por eso la bacteria puede invadir a la célula eucariota. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una bacteria. Esta es la
membrana plasmática, la pared celular, la cápsula, el citoplasma, los ribosomas libres, tenemos algunos plásmidos, recuerden que son los fragmentos de ADN. Este es el nucleoide, acá tenemos el ADN circular, el flagelo, que es el que le permite el movimiento, y tenemos virus. Esta es una célula eucariota, animal. Vemos que acá sí tiene núcleo, acá está el nucleolo. Vemos las diversas organelas, el retículo endoplasmático, los ribosomas dispersos en el citoplasma, las mitocondrias, el aparato de Golgi, la membrana plasmática. Como se observa, es mucho más compleja que la célula procariota. Y por último, lo que pueden llegar a tomar, pero es casi nulo, son los virus. ¿Qué son los virus? No son considerados células verdaderas, ¿sí? Son parásitos que necesitan de una maquinaria, ¿sí? Una célula huésped para poder replicarse. Fuera de la célula huésped, los virus son metabólicamente inertes y se activan cuando ingresan a la célula huésped. Contienen material genético, replican sus genes para reproducirse y dependen de la maquinaria biosintética de la célula para sintetizar sus proteínas.